El informe básicamente tiene que servirle a los estados, ¿no? Acompañaría a la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito de algunas recomendaciones más específicas, más allá de las que se pueden entender del informe. Claramente lo que es importante también en el informe es que el informe subraya que no son los números lo que los estados tienen que mirar, sino cuáles son las condiciones que llevan a números tan importantes. La situación de una pequeña isla del Caribe seguramente es diferente de la situación que vive hoy en día Honduras o Guatemala. Son condiciones diferentes que se reflejan las dos, pero en altas tasas de homicidios. Las respuestas claramente tienen que ser diferentes y tienen que ser proporcionadas a las orígenes de la violencia. En el Caribe, por ejemplo, mucha más atención a lo que es el problema de la reforma penitenciaria, la generación, desafortunadamente, de un círculo vicioso del crimen, como también quizá una atención mayor a lo que es el problema de la droga o del consumo de la droga en un pequeño entorno como puede ser una isla, y una situación claramente diferente en países como pueden ser Honduras, Guatemala, en donde las dinámicas son diferentes, en donde la violencia es generada tanto por el crimen organizado transnacional a grande escala, como también por las pandillas. Entonces hay factores que se juntan, creando seguramente una situación explosiva desde el punto de vista de la seguridad. Hablando, digamos, en el caso concreto de la región de Centroamérica, en Costa Rica, por ejemplo, que ya empieza a debatir la viabilidad de volver a tener un ejército ante la ola criminal. O, en caso contrario, el modelo colombiano, que en los últimos 15 años ha dado cierta efectividad del uso de la Policía Nacional más que el uso del ejército para el combate del delito. Son casos como que muy paradigmáticos que tal vez podrían permear hacia otras experiencias, ¿no? Seguramente Centroamérica, que es un tema caótico. Esto no es el tema del informe, pero seguramente eso es lo que hace o lo que trata de hacer también UNODC. Eso es mirar a la situación específica de cada país, también, como tú justamente estabas mencionando, a su historia y sus leyes constitucionales, la presencia o no del ejército, teniendo pero siempre en cuenta que para la lucha al crimen, para lo que es seguridad ciudadana y al anterior de los países, seguridad de amenazas que no son externas, sino que son internas, siempre la respuesta debería ser policías, una policía siempre más profesional, una policía preventiva. Lo que falta seguramente hoy en día a América Central, más en general en muchas situaciones de América Latina y del Caribe, es una policía preventiva, eso es, que impida al crimen organizado o al pequeño criminal de llegar a generar los problemas de homicidio. Entonces una policía que sepa controlar el territorio y reducir las amenazas antes que se vuelvan homicidio. O también la utilización de otros instrumentos. Antes tú estabas mencionando el caso colombiano. El caso colombiano es un caso paradigmático, pero para responder a las necesidades de Colombia, un país enorme desde el punto de vista territorial, en donde en algunos lugares hay o había una situación de falta de presencia del Estado, y la respuesta justamente del gobierno colombiano en esos últimos 8 años ha sido hacer llegar el Estado a través del ejército, a través de la policía, sino también y sobre todo con el desarrollo, con las escuelas, los hospitales, en zonas que no habían sido cubiertas y que justamente presentaban debilidades y oportunidades para fenómenos de guerrilla, para fenómenos de narcotráfico y de ilegalidad.
eso responde a la exigencia de Colombia, que claramente no son las exigencias de un pequeño estado, de una pequeña isla del Caribe, o de Costa Rica, que tiene una constitución en donde no se prevé las Fuerzas Armadas, Exacto. o de Panamá, o de México, que tiene una situación completamente diferente, que es un Estado federal, o de Brasil, Estados federales, en donde hay sí un ejército, pero hay policías federales, policías estatales, policías municipales. Sí, estamos hablando de 3.000 corporaciones tan solo en México, ¿no? Exactamente. Y ese es un problema que ha sido muy evidente en todos los sentidos, ¿no? Tiene que ver con crimen organizado, drogas, trata de personas y demás, que es precisamente la falta de control territorial, ¿no? Y la falta de recuperación de espacios públicos. ¿Qué le toca a la sociedad? Porque también de repente la sociedad es muy esperanzada que el Estado llegue y le ponga un policía en cada esquina, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Seguramente. En ese momento, y creo que México está viviendo una experiencia que es de alguna manera una experiencia piloto, en el sentido que se está desarrollando, y se está desarrollando también gracias a las críticas y al diálogo, a veces un diálogo muy duro, entre la sociedad civil y las instituciones a los diferentes niveles. Un debate acerca de lo que es seguridad, de lo que son las responsabilidades de cada uno para la construcción de una seguridad que sea una seguridad compartida, que sea el producto de la interacción de la sociedad civil junto a las instituciones. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil? Bueno, el papel de la sociedad civil es ocupar el territorio. El papel de la sociedad civil es controlar, monitorear, no solo que no pase nada de sospechoso en sus vecinidad, sino también monitorear que las instituciones hagan su trabajo en brindar la seguridad. De allá la necesidad no solo de fortalecer todo lo que es la denuncia ciudadana, que es la manera más simple de participar, sino también y sobre todo los mecanismos de monitoreo de cómo las instituciones responden a los pedidos de seguridad de los ciudadanos. Entonces, los observatorios que han sido creados y se están creando, cómo tienen que funcionar, cómo tienen que ser conformados, de manera a generar de verdad un diálogo que lleve a una seguridad compartida y no una seguridad paternalista en donde el Estado padrón decide lo que son los buenos y lo que son los malos. Las leyes son allá para que todos las respeten, los ciudadanos y también las instituciones, porque hemos visto que en muchos casos, desafortunadamente, en México, los primeros que rompían las reglas, que aprovechaban de todo eso eran las corporaciones o los individuos que integran las corporaciones. Es lamentable, pero en América Latina, y hablamos de Brasil, de Colombia, Argentina, Chile, México, inclusive Venezuela, ¿no? Que son los países grandes, ¿no? No hay un modelo del llamado accountability de las fuerzas policiales. Se está desarrollando. Tú mencionaste Chile. Chile ya tiene otra experiencia, quizá porque después del periodo de la dictadura tuve que reconstruir todas sus instituciones a través de gobiernos en donde las diferentes fuerzas políticas jugaban todas conjuntamente un papel constructivo. Eso es identificar objetivos comunes para servir al ciudadano. Y eso ha permitido quizá acelerar los tiempos de la reconstrucción hacia instituciones mucho más acerca de lo que son las necesidades de los ciudadanos. Y al mismo tiempo hay experiencias que ese informe identifica seguramente exitosa, como por ejemplo, nonostante la alta tasa de homicidio de Brasil, hay experiencias localizadas como Río de Janeiro. Río de Janeiro logró
a disminuir de más del 70% la tasa de homicidios. Ahora, ¿cómo se ha logrado? El mismo caso de Medellín. ¿Cómo se ha logrado? ¿Cuáles son los mecanismos que permiten a nivel local de llevar propuestas por parte de las instituciones que sean constructivas, que lleven mucho más que la simple reducción de la tasa de homicidio, de la violencia, que lleva a cultura, que lleve desarrollo, que lleve responsabilidad de compartir?